buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar. Hay tantas cosas que no se han hablado del COVID, la importancia de la ventilación. Antes de empezar, quisiera recordarles algunas reglas de nuestro webinar. Una de ellas es que las cámaras la pueden tener encendidas o apagadas a su gusto. Los micrófonos estarían controlados por nosotros. Cualquier pregunta, cualquier ayuda o inconveniente que presenten, pueden escribirnos al chat y le estaremos ayudando. Pueden escribirle a Julio Rufino o a Katy Minier. Al finalizar el webinar, la exposición, pueden hacer sus preguntas para responderlas todas al final del webinar. Ahora les voy a pasar al señor Armando Requena, quien va a dar la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Katy. Muy buenas noches, España. Buenas tardes, América. Y para todas las personas que nos acompañan en sala, muchísimas gracias por su puntualidad. Mi nombre es Armando Requena, soy fundador y director general de Requena Consultores. Con más de 4 décadas de experiencia en la planificación financiera al ser humano y sus familiares a través de los seguros de vida, salud internacional, con primas garantizadas por 5 años y seguro de asistencia a viajeros los 365 días del año. Nos permitimos informarles que todos nuestros webinars son gratuitos y elevados a nuestro canal de YouTube, Requena Consultores. Nunca una cita ha sido más adecuada a los tiempos como los que estamos viviendo. Una pandemia ha colocado a toda la humanidad al mismo nivel. Abro comillas. El dinero no compra la felicidad. Siempre pensé que mucho dinero compraría mucha felicidad, pero no era verdad, no era cierto. Anónimo, cierro comillas. El tema de esta noche, hay tantas cosas que no se han hablado del COVID, la importancia de la ventilación. En esta oportunidad tendremos 2 expositores de lujo. Estaremos conversando con Juan Vicente Hernández Cuero, ingeniero técnico industrial con máster en prevención de riesgos laborales en seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía y psicosociología de IPOCOP en Madrid y especialización en la Universidad en prevención de riesgo, promoción de la salud de la UNIDED, así como otras formaciones relacionadas. Sus más de 20 años de trayectoria laboral incluye experiencia en implementación de certificaciones y normas de gestión de calidad y medio ambiente, coordinación y gestión de campañas de sensibilización en prevención de accidentes. Esta última le hicieron merecedor de múltiples premios y reconocimientos en su haber, tanto a título propio como de la Fundación MAPRE y otras instituciones que le han galardonado por sus aportes. Actualmente es técnico en Fundación MAPRE. España. Andrés Pereira Ferrero, ingeniero industrial, máster en Ingeniería de Seguridad frente al Fuego de la Universidad Carlos III de Madrid y en Investigación de Incendios de la Universidad de Lleida, España. Aragón, España. Experto en comportamiento humano en situaciones de emergencia de la Universidad de la Luz y otras importantes capacitaciones en la materia. Ha introducido en España el concepto de especialidad en la ingeniería de security como una disciplina más de la ingeniería, impartiendo clases en varias universidades sobre la materia. Es presidente de Praxalin Ingeniería, donde desarrolla disciplinas de diseño basado en el desempeño y el comportamiento, así como la ventilación de fluidos en situaciones de emergencia e incendios. Jesús Andrés
El tiempo es todo vuestro. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y comienza Jesús, cuando quieras, ¿sí? Vale. Una cosita, necesito colgar la presentación, Julio. ¿Sí me oyes? Ahora. Usted la tiene, la puede compartir. Perfecto, voy a ello. Un segundín. A ver. Vamos a ver. La definitiva. Este es 27. Bueno, un segundo, que esto son cosas del directo, como se suele decir, y ya estamos con todos vosotros. Mirad, veis, Ahora ahí empieza. Ahí está. Ya está, ¿no? Vale. Perfecto. Bien. Bien, no se dejaba. Bueno, perdonad por estas cosas del directo, como dice Andrés, ¿no? Que siempre salen. Bueno, primero, muchísimas gracias, Armando, por ofrecernos esta oportunidad de compartir contigo un ratito. Ya nos conoces. Yo creo que desde que conocí hace años a Andrés, nuestro destino no solo es que se haya cruzado, sino que se ha entrelazado. Y hasta en algo tan peculiar como es esto del COVID, tan peculiar, tan raro y tan inesperado, hasta nos ha hecho estar juntos en muchas cosas, ¿no? Cuando unos días antes de que a España llegase el estado de alarma, Andrés y yo estábamos juntos. Estábamos juntos primero en Zaragoza, porque presentábamos un estudio de siniestrabilidad laboral en agrícola, con maquinaria agrícola, y teníamos que volcar un tractor en directo para que se pudiese percibir cómo se producían este tipo de sucesos. Justo al día siguiente de esa presentación volvíamos a encontrarnos los dos con una invitación que me hacía Andrés para que contásemos qué picias hacemos para trasladar a la sociedad mensajes de prevención, ¿no? Y una de ellas es la que muestro en la imagen, que era el quemar un edificio de 2 plantas para que se viese cómo con el simple gesto de cerrar una puerta podía ser suficiente como para salvar una vida. La referencia de todo esto, estamos hablando de un 25 de febrero y un 26 de febrero, o 27 de febrero, y fíjense que el día 14 de marzo fue cuando se declaró en España el estado de alarma, ¿no? En esta situación nosotros estábamos en Zaragoza con un aforo aproximado de 400.000 personas y en Sicur en torno a los 80.000 o 90.000 visitantes. El desconocimiento que teníamos en aquel momento de lo que era esta COVID era grandísimo. De hecho, se hablaba de que en España podría haber algún caso suelto. Y cuando no más alejado de la realidad, pero nosotros estábamos, como ya decía, en unos aforos de miles y miles de personas. Cuando a la población nos llega la idea de que estábamos metidos en un estado de alarma, hay 2 mensajes, ¿no? Uno es que se quedan grabados como algo excepcional y es que se confina a la población, y otro que hay que desinfectar, ¿no? Son 2 cosas clave que se te quedan. Nos llamó muchísimo la atención, no sé si pasó también allí, pero aquí desapareció el papel higiénico de todos los comercios. Y quería ponerlo porque siempre me he hecho la pregunta, ¿cuánta desinformación tenemos la población cuando se considera que un papel higiénico es un elemento esencial en un estado de emergencia o de alarma, ¿no? Y con respecto al hay que desinfectar, puede llegar tanta la desinformación que ocurren cosas como las noticias que hay cuelgo, que se aumentan las consultas debidas a las intoxicaciones que se estaban produciendo por la mezcla de productos de limpieza. Hoy vamos a hablar de la ventilación, pero hemos creído necesario empezar por estos 2 puntos
porque aún hoy en día sigue siendo una materia de desconocimiento, ¿no? Estamos hablando de que el Instituto Nacional de Toxicología en España pues había incrementado casi en 1.700 las consultas en menos de un mes, debido sobre todo a la utilización de la lejía y otros desinfectantes, ¿no? Es importante, de manera muy visual, intentar hacer llegar a la población que, como ya diremos, un mensaje único es que no se mezclen productos, pero que no se mezclen productos porque tienen sus consecuencias. Mezclar la lejía, por ejemplo, con el amoníaco, no consigues desinfectar más. Lo que consigue es generar un gas, que es la cloramina, que es muy tóxico y puede producirte unos daños en todo el sistema respiratorio. Lo mismo pasa si la mezclamos la lejía con el salfumán o el agua fuerte o con el vinagre, que generamos cloro, que igualmente vuelve a ser un gas para nada saludable hacia las personas. Y con el alcohol, pues claro, ¿qué vamos a decir de que nos deja de producir lo que sería el cloroformo y el ácido muriático, ¿no? Que ambos son muy peligrosos? A la población hay que transmitir las ideas muy claras y hay que ser sencillo. Además de decir que no mezcles ese tipo de productos, pues hubiese sido más fácil decirle, pues mira, con un vaso normal con el que bebes agua, que son unos 20 centilitros, lo mezclas con un cubo de plástico de fregar, que suelen ser unos 10 litros, y ya tienes suficiente mezcla como para desinfectar. Por supuesto, evidenciando la no necesidad de que haya agua caliente, porque lo que hace es descomponerlo antes y no sirve para nada la mezcla, y que la mezcla se haga en el mismo momento, ¿no? Estos son unos mensajes que son muy simples, pero que no nos cansaremos nunca de repetir por las consecuencias que pueden tener si no lo estamos haciendo correctamente. Siguiendo con todo esto, probablemente fruto del tiempo ocioso que teníamos en casa por el confinamiento, que no podíamos salir a darnos un paseo, pues empezaron a desarrollar las visitas a determinados tutoriales para hacer cositas en casa. Y uno de ellos que me llamó mucho la atención y que como fruto de él tuve que hacer una intervención en televisión, hablaba de una joven española que había estado haciendo productos de cosmética, se presumía que de jabón, y se había quemado todas las córneas. Realmente la pobre tenía la cara destrozada, las córneas, cara, todo. Entonces, claro, aquí hay un mensaje que hay que trasladar también a la población, y es que todo este tipo de tutoriales hay que tener mucho cuidado con ellos, porque la sosa cáustica es un elemento que resulta muy corrosivo y en el momento que se mezcla con el agua alcanza una temperatura superior a los 70 grados, produciendo una serie de gases que también en contacto con nuestra piel, con el agua que lleva nuestra piel, puede ser súper corrosivo. Y cuando entra en contacto con la parte acuosa de nuestros ojos, pues tendremos un serio problema como fue el que ocurrió aquí, ¿no? En esto realmente queremos o nos gustaría que concienciar un poco a la población también para que empezáramos a fijarnos en esos pictogramas que llevan todos estos envases de productos de limpieza que pueden ser que sean inflamables, que es la llamita, que sea corrosivo, el peligro de contaminación al medio ambiente o de daño al medio ambiente, nocivo y peligroso para las vías respiratorias y para la salud, o que sea muy tóxico para lo que es la salud. Por eso insistimos una vez más en este arranque de esta reunión o de esta jornada en la necesidad de que no se mezclen los productos químicos, que todos ellos han sido desarrollados por profesionales para que cumplan una función. Y mezclándolos no vamos a conseguir mayor potencial, sino justo, a lo mejor, o con una gran probabilidad, algún tipo de producto que no sea muy dañino. Dicho todo esto, ya vamos a pasar a la parte que nos ocupaba hoy y que vamos a hablar sobre la ventilación. Para tener una idea general, de manera muy simple, podemos decir que el contenido del aire vamos a encontrar óxido de carbono o el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, anhídrido sulfuroso, algunos compuestos de nitrógeno, metano y determinadas partículas. En los componentes del aire seco, para que a nosotros nos permita que se produzca la respiración, encontraremos el oxígeno en una cantidad muy próxima al 21%. Hay
nitrógeno, hay argón, habrá CO2, anhídrido carbónico y otra serie de elementos. Estos dos, el oxígeno en sí es el necesario para la vida y para que nosotros podamos respirar y nuestras funciones metabólicas puedan funcionar. Pero hay un gas, que es el CO2, que va a salir referenciado toda la noche por la importancia que tiene, puesto que en los ambientes interiores va a resultar ser un valor que nos puede servir de medida como para saber cuál es la calidad que hay en esos interiores. Cuando intentamos buscar referencias sobre los aerosoles, que ahora se empieza a hablar muchísimo de ellos, bueno, se iba hablando desde marzo, pero cada vez con más fuerza, podríamos recurrir a una guía que editó la Organización Panamericana de la Salud en el año 2009, que venía de la traducción de esa misma guía desarrollada por la OMS en el año 2007. En esta guía ya se indicaba que la ventilación natural se había considerado como una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de la propagación de determinadas infecciones en los entornos de atención a la salud. De hecho, en el año 1955, un científico americano identificó los núcleos goticulares como el vehículo para la transmisión de enfermedades respiratorias. Se trataba de un residuo seco que partía de unas gotículas que podían tener estos patógenos o virus infecciosos. En este punto de partida, él estableció unos criterios atendiendo al tamaño de estas gotículas y decía que las mayores de 5 micras podían quedar atrapadas por las vías respiratorias superiores y las inferiores a 5 micras se podían inhalar llegando a las inferiores, a los bronquios y a los alveolos. Estas gotículas que encontraba en el aire podían tener células epiteliales, células del sistema inmunitario, electrolitos como el ion sodio, el potasio, el cloro, y también podían tener ciertas bacterias, hongos o incluso virus. Los aerosoles, producidos de manera natural o bien artificial, iban a contener unas partículas de tamaño diferente y su comportamiento en los espacios iba a depender de distintas características, como podían ser la gravedad, la dirección, la fuerza de los flujos de aire existentes, de la temperatura y de la humedad relativa, ya que iban a afectar a la masa de la gotícula por la evaporación que se produce en ella. De hecho, él fue el primero en establecer una gráfica en la que hablaba sobre el alcance de estas gotículas hasta que se depositaban tras la evaporación en las superficies. Llegados a este punto, surge la pregunta que está en el aire, que se lleva haciendo todo el mundo, que ¿se contagia el SARS-CoV-2 por los aerosoles? Bueno, en España, desde luego hasta el día 9 de noviembre, que ha sido publicada en la página del Ministerio de Ciencia e Innovación, un informe científico, no se reconocía como tal, ¿no? Por fin se ha reconocido como una de las posibles vías de contagio y ahí se establecen los distintos estudios que se han elaborado para llegar a estas conclusiones. Dicho esto, es importante para concienciar a la población en reflejar de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de que el virus se pueda contagiar o no a través de los aerosoles, hay que determinar y hay que saber de qué tamaños estamos hablando, ¿no? El virus no puede viajar solo, no va volando por el aire, es imposible, tiene que ir recubierto en algo. Entonces, fijaros en los tamaños. Estamos hablando que los coronavirus, esta familia, tiene sus medidas son entre 80 y 60 nanómetros. Para que nos hagamos una idea, 1 milímetro son 1000 micras y es 1 millón de nanómetros. O sea, es pequeñísimo, muy pequeño, muy pequeño. Y que este virus, en las condiciones interiores comunes, puede durar en el aire de 3 horas y en determinadas superficies de 2 a 3 días.
Dicho esto, nosotros en nuestra inquietud empezamos a estudiar de manera particular cuáles son las condiciones de ventilación que se deben tener en los espacios para poder intentar reducir todas las cargas que hay de aerosoles. Aerosoles frutos de lo que es una conversación normal entre dos personas, entre más personas, el hecho de cantar o incluso el de gritar. Y ahí fue donde comenzó esta iniciativa a la que se ha ido uniendo muchísima gente, cada vez más. Hay un grupo multidisciplinar muy grande, con gente de un altísimo nivel, y entre los que tenemos, por supuesto, a Andrés, que es un hombre que sobre mecánica de fluidos sabe muchísimo. Y que le empieza a ceder la palabra, aunque nos la iremos compartiendo a medida que vayamos avanzando. Andrés, todo tuyo. Venga, perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias a Jesús, que fue el que me involucró en todo este tema de estudiar y analizar y el pensar qué pasaba con la ventilación en ambientes donde podían estar contaminados por aerosoles de COVID y cómo se podía ventilar. Indiscutiblemente en España hubo una duda desde el minuto cero y desde la inquietud por nosotros, por la gente que más o menos podíamos entender que se podía contagiar a través de lo que son los aerosoles. ¿Has dejado de compartir, Jesús? Que volver a compartir la presentación. Entonces empezamos a tener nuestras serias dudas. En España, desde luego, no se reconocía que esto podía suceder o que estaba sucediendo, que podía haber, debido al tiempo de exposición y a la carga vírica que podía haber en un ambiente en aerosoles que se podía uno contagiar. Sin embargo, países como Alemania sí que estaban hablando de 4 parámetros clarísimos, y para ellos la prevención, la parte preventiva, estaba en el uso de la mascarilla, en la distancia de seguridad y en la ventilación, correcto, y en lavarse las manos. Entonces estaba clarísimo que ellos ya manejaban desde el minuto cero el tema de que se podía transmitir a través de aerosoles, ¿no? Entonces, a partir de aquí, cuando vino la segunda ola y se empezó a hablar un poco sobre la ventilación y que había que incorporar los alumnos a los colegios y a ambientes cerrados y demás, pues salió una consigna que era que había que ventilar, que los espacios los había que ventilar. Claro, si el parámetro de ventilar era el que utilizábamos sin más consignas que había que ventilar, el que usábamos en el piso que estaba yo de estudiantes, pues desde luego el umbral de ventilación era relativamente bajo, ¿no? Vale. O sea que habría que dar unas consignas y analizar qué es ventilar y qué no es ventilar, y cuándo se ventila bien o cuándo se ventila mal, o a lo mejor incluso puede ser perjudicial el hecho cómo podemos estar ventilando, puede ser peor, podemos estar bajando la carga vírica y los aerosoles hacia nuestras vías respiratorias, con lo cual estamos más expuestos que sin estar ventilando. Entonces, no se puede decir de por sí, dice, coja usted y ventile, no, habrá que dar unos criterios de ventilación y empezamos a trabajar en ello, en qué criterios podía haber, cómo se podían mover los aerosoles y cómo se movían los fluidos con ventilación natural o con ventilación mecánica en los distintos ambientes. Y empezamos a analizar distintas hipótesis, ¿no?, que fuimos haciendo mediante un modelo a escala y luego iremos viendo cómo funciona. Pero bueno, empezamos a analizar eso, que podía haber una ventilación que entraba por un lateral nada más si abrimos la puerta. Indiscutiblemente, que lo tenemos ahí, si abrimos la puerta, pues lo tenemos aquí y tendremos nuestra entrada de la ventilación, ¿vale? Pero, indiscutiblemente, si no tengo una salida, pues se me van a crear una serie de reflujos aquí y esto va a estar completamente quieto y se me van a concentrar aquí los aerosoles. Por consiguiente, voy a tener muy mala ventilación. Esta ventilación, pues lo único que conseguimos es, debido al gradiente térmico a veces, que me entre un aire un poco más frío por arriba y si se calienta, que salga un poco más caliente por la parte superior de la puerta, pero nada más. El resto del ambiente lo voy a tener completamente sin tener un buen intercambio y lo voy a tener así, ¿vale? Con lo cual esta ventilación, desde luego, repito, era la más parecida al piso de estudiantes donde convivía yo. Si ya abrimos la ventana, ¿vale?, pues la situación empieza a cambiar. Indiscutiblemente ya tengo una ventilación cruzada, ya tengo un tiro de aire desde la entrada hacia la salida y aunque tendré zonas donde se me generen turbulencias, tendré un mayor intercambio y por consiguiente podré ir renovando de alguna mejor manera el aire interior y eliminando esa contaminación de aerosoles, ¿vale?
También puede ser cruzada en otra dirección, ¿no? Entonces que tenga un gran fondo de saco, por consiguiente voy a tener áreas más limpias y aquí me irá arrastrando, pero hasta se me generan turbulencias y se me generan aquí en estas zonas fondos de saco que no tendré una buena ventilación. Y lo mismo con la siguiente, será mejor, ¿vale? Una ventilación ya más cruzada, correcto, pero aún así tendré también zonas de fondo de saco y demás, ¿no? O una ventilación bicruzada y entonces, pues bueno, indiscutiblemente tendré áreas con unas pequeñas o turbulencias, pero tendré ya un gran intercambio entre un fluido y otro fluido y es más fácil que me ventile mejor y que me vaya arrastrando, ¿vale? Con lo cual empezamos a tener ya un poco idea de lo que son los distintos parámetros de ventilación, de lo que es una pésima ventilación, con abrir una puerta nada más, o una mala ventilación cruzada, o una mala ventilación cruzada donde tengo muy poco intercambio, o las dos situaciones que pueden ser mejores desde ese punto de vista. ¿Ok? ¿Saltas la diapositiva, Jesús? Sí. ¿Alguna observación? No, únicamente añadir a lo que estaba diciendo Andrés, que todo esto surge porque, claro, cuando en España se produce el retorno de los jóvenes, de los chavales a los colegios, se les comunica a los colegios que tienen que ventilar. Pero claro, ventilar, la importancia de lo que estábamos viendo antes, que estaba explicando Andrés, ventilar no es abrir una ventana. Claro. Tú puedes ventilar tu casa si abres una ventana, la puerta de tu casa, pero en un recinto cerrado, en un espacio cerrado, abrir una ventana, eso no es ventilar. Puede que el aire entre o puede justo lo contrario, que el aire salga, porque al final el flujo del aire va a depender de una mayor o menor presión y la dirección irá siempre de más presión a menos presión. Correcto. Y además tampoco se establecieron desde ese punto de vista pues unos parámetros de eficacia, es decir, ¿cómo puedo medir yo mi nivel de eficacia de mi ventilación? Si nos hubiesen dado esos parámetros de eficacia que podían ser en partes por millón de nivel de CO2, pues entonces sí que lo podemos mirar y podemos confirmar si estamos ventilando adecuadamente o estamos ventilando erróneamente. La ventilación es mala, ¿no? Pero ese parámetro tampoco se dio, ¿no? Correcto. Eso es. Bueno, pues en esta inquietud, pues se preparó la idea o se pensó sobre la idea de realizar una práctica experimental en un escenario real y simular el movimiento de los aerosoles, ¿no? Aquí, que he visto que estaba conectado, pues formó, como siempre, un gran apoyo, tuvimos un gran apoyo por parte de Víctor Fernández de la Cotera, que es jefe de bomberos de Fuenlabrada, ¿no? Y entonces, en aquel análisis, se estableció crear una maqueta, que es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y con la que se han hecho los ensayos y las pruebas que ahora se van a ir explicando. Correcto. Entonces, en la maqueta tendríamos un modelo 1, que sería un modelo de calefacción. Estamos calentando con aire acondicionado por la parte superior, ¿vale? Y que son esos dos puntos y estaríamos haciendo un retorno por la parte superior. Es la situación tradicional de un sistema de aire acondicionado donde el calor nos entra por arriba y en invierno y extraemos por un conducto de extracción el fondo de saco al final de la sala por regla general. Puede ser incluso la habitación de un hotel donde tenemos la entrada de aire por una parte y el retorno por otro, correcto, y es el de ese circuito en el que estamos funcionando como un modelo 1 de calefacción de entrada y distribución por techo y retorno por techo. Bueno, el problema que tenemos aquí, siempre y cuando además la ventilación sea con un modelo plano a lo largo de todo nuestro techo, lo que vemos es que se nos forma arriba indiscutiblemente un colchón térmico y que este colchón térmico nos va a ir concentrando los aerosoles hacia la parte inferior, nos va impulsando y nos va a impedir que los aerosoles suban hacia arriba y por consiguiente vamos a tener esta zona limpia, pero no en la zona en la que a nosotros nos interesa, ¿vale? Porque es la zona que estamos más expuestos, ¿correcto? Entonces, desde este punto de vista, el modelo 1 de calefacción de entrada por techo y con distribución paralela al plano, pues no sería una ventilación correcta. Tendría aquí una serie de turbulencias, me irá bajando la carga de los aerosoles hacia abajo y estaré todavía más expuesto que sin ventilación. Bien, aquí tenemos... Sí, Jesús, cuenta. No, iba a decir, aquí justo la imagen que veíamos antes, vemos cómo esta línea define la parte del colchón, ¿no? Toda esta parte se produce la dispersión
homogénea de esos aerosoles y aquí hay un espacio libre producido por ese colchón. Claro, tenemos el modelo, lo que estábamos viendo en la imagen anterior, era justamente los dos difusores. Dale atrás si puedes, Jesús, un segundo, para que lo entiendan. Ahí. Aquí tendríamos un difusor, aquí tendríamos el otro difusor y la zona de retorno. Vemos cómo se forma un colchón limpio arriba, ¿vale? Pero que me ha bajado los aerosoles a la parte donde yo estoy. O sea, en vez de... Todavía los tengo más concentrados. Es peor todavía esta hipótesis, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? El siguiente, aquí lo tenemos con el extractor, ¿vale? Colchón térmico y sin extracción, aquí ya lo tendríamos con extracción. Entonces se me crean una serie de turbulencias, pero bueno, sigo manteniendo un colchón térmico, mejora un poco, pero tampoco es una buena solución. Sigo bajando los aerosoles y toda la carga vírica a mi nivel respiratorio, ¿no? El siguiente modelo que tendríamos, el modelo 2, ya sería un modelo con entrada de calor por arriba y retorno o salida a nivel intermedio. Puede ser, por ejemplo, por ventanas o por conductos que estuviesen extrayendo a una determinada altura, pero no arriba en techo, sino que ya tuviésemos esa figura y ese intercambio dinámico dentro de ese recinto. Que tendríamos una situación más o menos similar a esta. Vemos que conseguimos en la parte superior un área positiva, de presión positiva, debido a la descarga del flujo de calor por la parte superior, nos va haciendo un barrido, va permitiendo esto hacer ese barrido impulsando nuestro fluido hacia el exterior, donde hay una zona negativa y tendremos por consiguiente que va mejorando indiscutiblemente las condiciones y la concentración de aerosoles dentro de este ambiente. Habrá zonas de más concentración donde tendremos unas determinadas turbulencias, pero sin embargo conseguiremos tener un espacio ya que mejora bastante las condiciones con el modelo 1, ¿no? Lo que sí que ocurre es que este modelo, que mejora todas las condiciones iniciales, es un modelo que va en contra de la conservación de la energía. Claro, térmicamente no es óptimo. Exactamente, no es para nada óptimo porque estamos perdiendo muchísima cantidad de energía calorífica. Y estamos hablando de hipótesis en España donde ahora empieza a hacer temperaturas ya considerables por debajo por las noches sobre todo, y por las mañanas pues temperaturas que rondan cercanos a los 0 grados en alguna ciudad, ¿no? ¿Ok? Otro modelo, que sería el modelo 3, pues tendríamos un modelo muy tradicional en países donde hay inviernos fríos, que es la calefacción mediante radiadores por la parte inferior, ¿vale? Es un modelo dinámico que entramos, el calor es en la parte inferior a través de radiadores y indiscutiblemente en este modelo, pues también para poder ventilar y mantener las condiciones de ventilación, lo que hablábamos antes, tendremos que ventilar a través de esas ventanas y volvemos a perder la eficiencia energética, pero como modelo, si es un modelo 3, si es un modelo que se puede dar perfectamente aquí y que funciona relativamente bien. Si no tuviésemos ventilación con el modelo 3, lo que tenemos es la emisión de calor, y la emisión de calor hace de alguna manera que tiendan los aerosoles a subir hacia arriba, pero se me genera un equilibrio de presiones y tampoco es que consiga mejorar si no consigo sacar hacia esa presión positiva hacia el exterior, ¿no? ¿Vale? Que sería esto, que vemos distribuido de manera muy homogénea lo que es el aerosol en todo el espacio que ocupa. Eso es. ¿Vale? Si ya abrimos, lógicamente, pues sí que mejora mucho con respecto al anterior modelo, ¿no? Al anterior modelo con las ventanas abiertas y un modelo de ventilación, el modelo de ventilación de calor por arriba, el modelo de emitir calor desde la parte inferior por un efecto convectivo hacia arriba, pues vemos que mejora muchísimo las condiciones desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de buena ventilación, sí es un modelo ya bastante eficaz, ¿vale? Porque vemos que la carga vírica y toda, aunque hay zonas donde se nos forman estos colchones, ¿correcto?, por debido a las turbulencias, pero la zona de influencia, la zona donde nosotros estamos, bajamos muchísimo la carga vírica a nivel de respiración. Por consiguiente, tenemos unas condiciones ya relativamente bastante óptimas, ¿ok? Vemos en la maqueta, se ve, luego se apreciará, pero se ve cómo efectivamente está saliendo ese aerosol por la ventana, por lo que indicaba Andrés. En el interior tenemos una presión positiva, en el exterior una presión negativa y el flujo sale por ahí. Eso es correcto. ¿Vale? Bueno, siguiente modelo, que sea el modelo 4, sea un modelo de calefacción de entrada desde
desde el calor convectivo por radiadores en la parte inferior o por un suelo radiante, ¿vale? Y una extracción por la parte superior, ¿vale? A priori ya da la idea de que puede ser el mejor modelo, ¿no? Porque indiscutiblemente por ese efecto que tenemos convectivo hacia arriba, el calor nos va a subir hacia arriba, el aire menos denso hacia arriba, nos va a arrastrar todos los aerosoles hacia arriba. Si encima arriba lo estoy sacando dinámicamente con una ventilación, pues parece que a priori puede ser el modelo perfecto, ¿no? ¿Vale? O por lo menos uno de los mejores modelos. Ok, este sería el modelo 4 de calefacción de entrada desde radiador sin extracción, y esto sería el modelo con extracción. Vemos que hay zonas en las que limpia muy bien, queda muy limpio. Habrá zonas en las que quedarán todavía, lógicamente, tenemos nuestras zonas de turbulencia, nuestros colchones térmicos por aquí que no se van a mover tan bien, pero la zona en la que podemos movernos, respirar y demás, pues queda relativamente bastante limpia y bajamos muchísimo la carga térmica. ¿Ok? Más o menos se pueden apreciar las líneas de flujo, cómo van barriendo toda la estancia, se aprecian las líneas de flujo y estas zonas que hablaba Andrés de los fondos de saco que se producen en lugares donde es más dificultoso sacarle. Vale. Bueno, lo ideal sería tener sistemas de ventilación cruzados de tal manera que podamos hacer un intercambio y un perfecto barrido de ese ambiente, ¿vale? Como se hacen en situaciones y en instalaciones industriales donde tenemos que hacer un gran barrido de temperatura porque tenemos equipos funcionando, emiten una gran cantidad de temperatura y necesitamos que esos equipos trabajen a una determinada temperatura, y lo que se hace siempre es una ventilación de tipo cruzado, de entrada natural y salida forzada mecánicamente. ¿Vale? Sería un modelo 1, y un mejor modelo para en este caso, dado que el aire limpio nos entraría por la parte inferior, conseguiríamos ir arrastrándolo y sacándolo mecánicamente por la parte superior, ¿vale? Con una extracción forzada. Esto nos permite indiscutiblemente hacer una perfectísima ventilación, ¿vale? ¿Por qué? Porque la entrada del aire limpio no contaminado ya lo estamos arrastrando desde la parte inferior y lo estamos subiendo a la parte superior para poder extraerlo y echarlo hacia el exterior. El modelo de calefacción con entrada superior lateral y con aire de extracción, ¿vale? Esto depende mucho de la presión a la que estemos disparando, a la que esté saliendo por nuestro conducto de aire acondicionado. Depende de si tenemos toberas o si tenemos otro tipo de dardo en esa salida de jet de aire que sale caliente. Este sería muy parecido, un dardo muy parecido a lo que hace una tobera típica tobera, un ambiente como puede ser un recinto de un centro comercial donde tenemos que impulsar una gran cantidad de aire, ¿vale? Y como el volumen es muy grande, para que tenga un gran intercambio le metemos mucha presión y entonces tenemos un dardo muy largo y muy grande que nos va a estar presionando ese recinto, y tendremos una zona más limpia debido a ese intercambio y la salida a través de la ventilación inferior. Siguiente, si tenemos... Esto dependerá, para añadir, son iguales estas tres, pero dependerá de lo que dice Andrés, tanto la presión como la velocidad. Hará el barrido hasta el final o no podrá llegar si la velocidad no es la adecuada, ¿no? Eso es, correcto. Y hasta llegar a un punto pésimo que sería el siguiente, ¿no? Eso es, este sería realmente donde tendríamos ya lo que se llama un plug holing o un cortocircuito en el que realmente lo único que estoy es metiendo calor por aquí y saliendo otra vez por la parte de la ventilación, ¿vale? Aunque nos parezca extraño y parezca de perogrullo, yo me he encontrado con muchísimos modelos en los que sucede esto, ¿vale? Y no se mide tan fácilmente. Y muchos modelos de extracción de gases contaminados en los que sucedía esto, muchos modelos de incendio en los que sucede esto, y muchos modelos de ventilación en los que sucede esto, porque al final tú tardas un tiempo, al final aquí se va generando poco a poco una pequeña turbulencia que vas trayendo, ¿vale? Y vas notando algo de cambio y de mejora, ¿vale? Pero realmente si tuviésemos aquí y hubiésemos establecido lo que hablábamos al principio, criterios de eficacia, y entonces el criterio de eficacia es poder medir el nivel de contaminación que tengo aquí en partes por millón de CO2, pues sabría exactamente que este modelo, tal como está funcionando en este momento, no es eficaz, ¿no? ¿Vale? Entonces lo mejor es poder tener parámetros de eficacia para poder medir y establecerlos y medirlos. No es porque no vamos a tener una sensación térmica, no es como cuando tengo frío o calor que tengo una sensación térmica. No, aquí lo que tengo es que medir partes por millón. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí sale
aquí tenemos las recomendaciones que hacía el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con respecto a la ventilación de colegios, que decía, primero, lógicamente, reducir el tiempo de exposición a la carga vírica, a los posibles aerosoles, o sea, reducir la presencia lo máximo posible. Ventilar, pero decían ventilar, pero sin más, con este dibujo nada más que daba un poco la impresión de que ventilar es abrir la puerta, ¿vale? Y abrir la ventana, ¿correcto? Ojo, que si abro la ventana y tengo vientos dominantes que me entran por aquí, pues tengo un escenario, y si es al revés, ¿vale? Y el viento dominante está del otro lado, pues tengo un efecto Venturi aquí que me hace al revés, o sea, no es tan fácil como decir, abra usted puerta y ventana, sin más, ¿no? ¿Vale? Con lo cual hay que dar unos determinados criterios de eficacia y saber cómo estoy ventilando y qué estoy haciendo, ¿no? Aumentar la purificación del aire, ¿vale? Y, desde luego, ya sí que hablaba de comprobar y medir niveles de CO2 dentro de ese recinto y dentro de ese ambiente, ¿no? Entonces, los parámetros más o menos que podemos tener como criterio de eficacia, el que no haya más de 350 partes por millón en una guardería, 500 partes por millón en unas oficinas o 800 en ambientes comerciales, ¿no? Pues ya tendríamos un criterio de eficacia si tenemos un medidor. Oiga, que estoy por encima de este nivel de CO2, por consiguiente necesito ventilar y ser más eficiente, ¿no? Vale. Bueno, ya aquí teníamos puesto, Armando, Julio, si nos podéis poner alguno de los vídeos que os hemos pasado. Y comentar, no sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Antes de ver las conclusiones. Bueno, este vídeo, si es el vídeo que muestra lo que indicaba Andrés al principio del colchón térmico en una estancia, en esa maqueta, le hemos metido un aerosol, un volumen, supuesto de que han pasado un determinado número de horas, y vamos a ver cómo cuando la calefacción sale en el plano paralelo de la parte superior del techo, lo que está produciendo es estabilizar este aerosol, generar este espacio libre y crear una concentración de los aerosoles en toda esta parte. Afortunadamente, hemos de decir que no es una de las características típicas de los espacios, ¿no? Afortunadamente, porque si no podría haber un problema. Pero vemos cómo se concentra todo en este volumen. Pero sería el caso más parecido a aquellos ambientes o aquellos recintos donde el sistema de aire acondicionado es un split, es esa máquina que tenemos dentro y me impulsa desde arriba, ¿correcto? Y sin embargo no tengo una renovación de aire, ¿ok? Andrés, ¿cuál es el próximo video? Ahora he metido el aerosol en el interior con la calefacción saliendo de manera perpendicular al recinto. Se puede observar que se están generando unas turbulencias que hacen que este aerosol esté en todo el recinto. Ahora acabo de conectar el extractor que está ubicado en la parte superior con la calefacción encendida de igual manera que al principio. En este punto se puede ver cómo toda esta parte, la zona que está perpendicular al extractor, generando fondos de saco. Toda esta parte central se limpia muy fácilmente. Aquí la impulsión de la calefacción está siendo perpendicular desde estos puntos que se ven hacia el suelo, lo que hace que se arrastre esos fluidos por convección, y todas las zonas externas son las donde se producen esa serie de turbulencias que se definían en el vídeo. Correcto. Aerosol un poco exagerada, pero para que se vea cómo se comporta este aerosol con la calefacción. Entonces, tras varias horas de estas personas en el espacio, pues se generaría un aerosol, similar a algo así, ¿no? Entonces, en este momento vemos que no tenemos calefacción y todo el aerosol lo que está haciendo es subir primero a la parte de arriba porque está más caliente y luego se distribuye en todo el espacio. Ahora encendemos la calefacción. El primer modelo de calefacción que vamos a poner es que sale el aire caliente desde la parte superior en plano.
Con el paso del tiempo vamos a ver cómo ese aire caliente lo va bajando en capas. En esta parte ya se observa y en aquella también. Sí, se ve muy bien. Se baja la capa. Vamos a meter un poquito más de aerosol para que se vea. El aerosol que hemos metido ahora mismo lo que está haciendo es distribuyéndose. Y en esta parte se ve la capa que queda libre, que está haciendo de colchón térmico y empujando el aerosol hacia la parte inferior. Ahora mismo la temperatura es prácticamente similar entre abajo y arriba, excepto este tramo, porque hemos encendido ahora la calefacción. Entonces, se va estabilizando esa capa y el aerosol no sube, se mantiene distribuido. Ahora vamos a conectar un sistema de extracción. Porque por normativa, los edificios, después del RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas, los edificios, además de tener esa calefacción, tienen que tener una extracción. Observamos que la capa se sigue manteniendo. Sube un poco, pero no llega el flujo hacia el lugar donde se produce la extracción. Está subiendo, pero alcanza el equilibrio. Pero no sale el flujo, sale muy poquito. Si apagamos la calefacción, vamos a observar cómo esas líneas de flujo se desplazan hacia la extracción. No sé si se ve, se aprecia bien todas las líneas de flujo. En las partes laterales, como está centrado, lo que se está generando en las partes laterales inferiores son turbulencias. Pero sí vemos que es capaz de sacar todo ese aerosol por la parte del ventilador. Si volvemos a encender la calefacción, de la misma manera, vemos cómo ese flujo empieza a empujar otra vez para abajo, impidiendo que el extractor haga su función con el aerosol. Lo que está haciendo realmente este extractor en este momento es sacando el calor que hay aquí, pero no el aerosol que está en la parte inferior. Este sería el modelo 1. Vale, perfecto. Ahora estamos utilizando la extracción para sacar el volumen. Vamos a producir ese aerosol para que se vea mejor en la misma estancia y estamos en las mismas condiciones de antes. Estamos metiendo de manera perpendicular el calor y la extracción en la manera central. Si os recordáis de antes, generamos dos turbulencias paralelas. Si en estas condiciones nosotros abriésemos las ventanas, ¿qué estaría ocurriendo? Si os dais cuenta, en esta zona se está generando una turbulencia, pero es porque se están produciendo unos cambios de presiones. Lo que escapa es por la parte alta de temperatura, pero la presión lo que está haciendo es metiendo aire desde el exterior. Si nosotros quitamos la calefacción, vemos como ya lo que realmente estamos haciendo es moviendo el aire desde fuera hacia dentro de la habitación y haciendo que salga por el extractor. Yo creo que ya están. Sí. Correcto. Bueno, son unos ensayos, como habéis podido ver, rudimentarios, pero eficaces, ¿no? Y muestran una parte de la realidad del comportamiento que no deja de ser un comportamiento de mecánica pura de fluidos, ¿no? Pero bueno, que son muy visuales para lo que se pretendía, que era el observar este movimiento de los aerosoles. Y para llegar a un nivel de sociedad que pueda entender perfectamente cómo funciona una ventilación y cómo se comporta y se mueven los aerosoles, ¿no? Okay. Yo he estado inspeccionando, por ejemplo, una industria que no, en la presentación al final no salieron las fotos, porque no pudiste colgar tu presentación, que era la última, que te envié las fotos, ya. Pero se lo comento, una industria que se dedican al procesado de pescado y, claro, también nos chocó que al principio hubo un contagio muy importante en Alemania
en un matadero. Y claro, ¿qué pasa en estos ambientes? Pues en estos ambientes pasa que hay muy mala ventilación, que hay mucha condensación, que sufren distintos procesos, además de cocción o de congelados. Por consiguiente, hay colchones térmicos que se mantienen ahí perfectamente y eso hace que una persona contaminada con sus aerosoles, el aerosol ventile muy mal y que se contagie muy rápidamente la gente. Después, otro problema que nos encontrábamos en esos ambientes es que las mascarillas que se utilizan básicamente son todas quirúrgicas. La mascarilla quirúrgica, en cuanto se humedece por la parte exterior, pierde su función, ¿vale? Entonces, metida en ambientes de eso, la mascarilla deja de funcionar rapidísimamente. O sea, la mascarilla a la media hora deja de ser eficaz porque se empapa por la parte exterior y permite que pase perfectamente el aerosol hacia la parte interior y deja de funcionar y deja de ser efectiva, ¿no? Y vamos a las conclusiones, si queréis. ¿Tienes alguna otra cosa? Bueno, hola. No sé si quieren hacer que pasemos a las preguntas o si desean hacer las conclusiones. ¿Verdad? Las preguntas. Bueno, les recuerdo a las personas que están hoy con nosotros que pueden hacer las preguntas vía el chat. Tengo una pregunta por aquí. Vamos a ver. Es para Jesús. Jesús, ¿son recomendables los tutoriales que encontramos por las redes para hacer compuestos caseros? No, desde luego no. Yo bajo mi criterio, las redes, el mundo digital nos ha traído muchos beneficios, muchísimos, pero desde luego en las redes nos podemos encontrar de todo, ¿no? Yo desaconsejo este uso, salvo que sean de páginas, llamémosla oficiales, y que no impliquen, por supuesto, el uso o la utilización de sustancias que puedan ser peligrosas, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hablaba para hacer jabón, utilizar la sosa cáustica puede resultar muy peligroso, ¿no? Y además, siempre dejar claro que hoy en día suele ser más caro producir algo que comprarlo ya hecho, porque para eso hay una empresa o hay varias empresas que se dedican a ello. Gracias. Bueno, tengo una pregunta por aquí. ¿Qué medios de purificación se recomiendan y cómo determinar a través del CO2 si hay una buena ventilación? ¿Qué diferencia hay en el comportamiento de la calefacción con relación a los aires acondicionados? Okay. Bien, pues podemos contestar los dos si quieres, pero básicamente lo que hemos hablado es primero parámetros de eficacia. Si no tengo parámetros de eficacia para medir, pues yo, si no sé a qué temperatura estoy, puedo tener una sensación térmica, porque mi organismo sí es capaz de medir esa sensación térmica. Pero el nivel de partes por millón de CO2 que hay sí que no sé medirlo, indiscutiblemente. Mi organismo no está preparado para medirlo. Por eso se producen las muertes en ambientes contaminados, ¿no? Entonces tengo que tener un elemento de medida. Hay elementos de medida en el mercado y de adquisición y que no son, vamos, por 30, en el rango de 30 a 100 dólares, pues para un ambiente podemos tener un medidor que me está dando las partes por millón de esa concentración y con ello ya sé qué nivel, ya como tengo ya mi nivel de eficacia, yo debo estar en 350, en 500 o en 800 en función del ambiente que tenga, pues ya tengo mi parámetro y a partir de ahí medirlo y ventilar, ¿no? Eso sería, entiendo que la primera pregunta. La siguiente, lógicamente, la diferencia es la parte convectiva, la parte de la calefacción o la parte del aire acondicionado, pues es la parte convectiva. El aire caliente es menos denso, tiende siempre a subir, por consiguiente el aire frío tiende siempre a bajar, ¿no? Entonces en ese circuito, pues es la gran diferencia entre uno y otro, donde tenga aires acondicionados y aire fríos, pues va a tender a bajarme los aerosoles hacia la parte inferior, en vez de que me suban hacia arriba convectivamente. Desde ese punto de vista funciona mejor, lógicamente, ambientes donde tenga calefacción. Yo aquí añadiría lo que ha dicho Andrés, cuando estamos hablando de esos aires acondicionados, si veíais en la presentación esas tres últimas que se producía ese cortocircuito térmico, puede ser utilizado pensando en el aire acondicionado, ¿no? Lo que tenemos que en materia de prevención, lo que tenemos que pensar es en que tenemos que renovar el aire que hay en los interiores.
No basta con calentar un espacio ni con enfriarlo. Hay que sacar el aire que está dentro. Hay que sacarle. Entonces, cuando se trata del aire acondicionado, habrá que tener en cuenta toda esa lengua, lo que es la vena, que llamamos nosotros, habrá que tener en cuenta la vena para que sea capaz de barrer y a la par ser capaces de extraer ese aire interior. Añadir con respecto a la importancia de medir el CO2 que indicaba Andrés con estos aparatitos que son baratos, es que al final, si tenemos que pensar de una manera rápida, porque hoy en día no es sencillo analizar la composición del aire en los aerosoles, por ejemplo, porque el aire puede tener de todo. No solo coronavirus, puede tener muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si un ambiente está cargado? Bueno, pues los niveles de CO2 que se producen en la exhalación al respirar o al hablar o al cantar, como decíamos al principio, pues son los que nos van a indicar que ese ambiente interior está más cargado y que hay que renovarle. Y esa es la referencia que tenemos que tomar. Por eso ambientes tan cerrados y durante muchas horas como es el de un avión, la renovación que se hace del aire del avión se hace 10 renovaciones por minuto, mientras que lo tradicional en un ambiente como puede ser un restaurante, un centro comercial, una tienda o un edificio de oficinas, pues las renovaciones de aire están en 10 horas. Fijaros la gran diferencia. Luego la ventilación del avión, que son 10 por minuto, pues todo el aire que se tome es aire exterior, mientras que en los sistemas de aire acondicionado, para optimizar térmicamente, pues lo que hacemos es una parte del retorno volver a incorporarlo, ¿correcto, no? Entonces, en situaciones como estas, el aire del retorno debería ir todo al exterior, siempre todo al exterior, siempre, siempre. Y deberíamos a día de hoy, pues el añadir a nuestro sistema de gestión de ese free cooling, de ese mezcla de aire exterior, mezcla de aire calentado y mezcla de aire de retorno, ¿vale? Deberíamos de añadir a ese parámetro, a esa ecuación, la medición del nivel de CO y cada vez que nos suba de ese índice, que todo el aire lo tira al exterior y que empiece en ventilación y que empiece a ventilar. Y eso es muy sencillo si se quiere hacer, ¿no? No implica grandes modificaciones en las instalaciones ni demás, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Por acá tengo varias preguntas. ¿Cómo es el comportamiento del humo en un incendio de edificios de grandes alturas? ¿Cómo es el comportamiento del humo en un edificio de grandes alturas? Pues, lógicamente, pues exactamente igual que lo que estábamos hablando. El humo va a tender a subir hacia arriba, ¿vale? Y me va a hacer una presión positiva en la parte alta, de tal manera que hay yo siempre digo que hay un mito, ¿no? El mito siguiente es el que te dicen de si usted está en una habitación de un hotel, en un piso, ¿vale? Y está el incendio en la parte exterior, pues abra usted la ventana y señalice por la ventana. Ojo, que si ya tengo el humo en la parte exterior y mi habitación está a una determinada presión y la tengo a presión positiva, en cuanto ya abro la ventana me cambia la presión a presión negativa y el humo que me está subiendo hacia arriba me sube la presión en todo mi entorno, en mi pasillo, se me va a empezar a penetrar por la puerta y por todos los huecos que tiene, porque mi habitación ha quedado en presión negativa y la presión positiva del humo que está afuera me va a entrar todo hacia adentro, con lo cual va a ser una condición todavía mucho peor. O sea, el movimiento del humo dentro de un edificio, indiscutiblemente, siempre es hacia arriba por las condiciones dinámicas. Siempre va a ser hacia arriba y siempre se va a acumular en la parte más alta y luego ir bajando. La primera norma que se hace en España de protección contra incendios es en el año 1981 y está derivada de un incendio que hubo en un hotel, el Hotel Corona de Aragón en Zaragoza, donde el incendio se produce en la cocina, en la planta baja, y todos los que se mueren 82 personas en los últimos pisos, porque el humo subió por el tiro de la escalera, se acumuló en las plantas superiores y murieron 82 personas en los pisos altos. Es que indiscutiblemente son los que menos percepción tienen del incendio, porque no está tan cercano como pueden estar los de la parte inferior, y se me acumula en la parte superior y ese es el comportamiento del humo. Bueno, en ese sentido tenemos una ventaja, ¿no? Por regla general, en las partes más altas de los hoteles están las suites más caras y yo nunca tengo acceso a ellos, ¿no? Es una ventaja. Una medida preventiva, económica. Bueno, aquí, con una buena ventilación, ¿es necesario tener dispositivos adicionales para ayudar al flujo del aire
o estos dispositivos podrían obstruir o violentar el proceso natural? Yo no entiendo la pregunta, pero sí. Yo entiendo que está hablando de abrir puerta y ventana y que ventilen bien, y si meto algún equipo adicional, pues si me va a ayudar o no. Pues si meto un equipo adicional me va a ayudar. O sea, una de las cosas que hacen los bomberos, por ejemplo, cuando llega a un edificio y dado que el humo se ha acumulado dentro del edificio y en la parte alta se va acumulando, lo primero que hacen es romper arriba, ¿vale? Abrir un hueco arriba y meter un gran ventilador que me genere una gran presión positiva y que me vaya limpiando y sacando el humo. O sea, un ventilador colocado estratégicamente en la ventana, ¿vale? Pero que me extraiga del interior hacia el exterior, me puede ayudar perfectamente a que recircule y que me ventile perfectamente, ¿vale? O sea, sí que puede ayudar, pero hay que colocarlo adecuadamente, si no podemos hacer todo lo contrario, romper ese tiro natural, ¿no? Yo entiendo que esa era la pregunta. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿los hogares más precarios pueden utilizar un ventilador o abanico, como le decimos en Dominicana? O sea, un abanico para... ¿Hablan del abanico o hablan del ventilador arriba? Abanico. Abanico. Bueno. Buena pregunta. La pregunta, sí. Claro, ventilador arriba o ventilador de pie. Exacto. Correcto. ¿Ok? A ese ventilador nos referimos. Vale. Okay. Hombre, la respuesta que ha dado antes Andrés. O sea, cuando nosotros ponemos en el interior de una estancia un ventilador, si la estancia está cerrada, lo que vamos a cargar es a las partículas que hay en el ambiente de energía cinética. Estas partículas se van a mover más y van a establecer probablemente en regímenes turbulentos, ¿no? Con un movimiento. Si solo hacemos eso, no hacemos nada, porque no estamos ni introduciendo aire limpio, ni estamos extrayendo aire limpio. Entonces, no estamos haciendo nada, estamos poniendo todas las partículas en movimiento en la estancia. Ahora, si en esa estancia abrimos una ventana y en el interior ponemos un ventilador, entonces sí, estamos expulsando al exterior ese flujo porque ese ventilador nos está generando una presión positiva y saldrán hacia el exterior. Correcto, pero el ventilador de arriba de techo, si os fijáis, cuando yo lo enciendo tengo una sensación térmica porque me hace un barrido de aire alrededor de mi organismo. Por consiguiente, si el aerosol estaba arriba, me lo está bajando hacia abajo. Correcto, o sea que, ojito, que puede ser peligroso, puede ser peor todavía, ¿no? Hay que ver cómo conseguimos que ese flujo me salga hacia el exterior, ventile bien y después ocupar la estancia. Pero hay que hacer un barrido antes. Si no, en ese momento inicial que yo llego y lo prendo, me va a bajar el aerosol directamente hacia mí. Y voy a ser porque es esa sensación térmica que tengo de intercambio de aire alrededor de mi organismo. Pero ese aire que viene cargado de aerosoles contaminados. Entiendo. Ok. Bueno, según lo que indican, ¿es seguro viajar en aviones en cuanto a la purificación del aire? Sí, yo considero que el avión es del ambiente cerrado más seguro que hay, por dos razones. Primero, por el número de renovaciones hora, porque todo el aire lo toman exterior, porque todo el aire que toman además exterior lo pasan a través del circuito de refrigeración de la turbina del motor, con lo cual ese aire primero lo sobrecalientan a unos casi 700 grados y lo vuelven a enfriar y lo meten para adentro completamente limpio. Y lo estamos renovando constantemente. De hecho, yo creo que no hay evidencias. Hay evidencias de pasajeros que han viajado con coronavirus, pero no hay evidencia de que los que iban en los aviones se hayan contaminado. Cuando viajó alguien, y eso sí que hay evidencia de señores que viajaron con el coronavirus y iban en el avión, pero no hay evidencia de que el señor que iba al lado o otros pasajeros se hayan contaminado. Hay evidencias de que hubo un señor comiendo en un restaurante y los de la mesa de al lado se contagiaron, o los de la mesa de otro lado se contagiaron, o en unas fiestas, o en distintos ambientes, pero en los aviones, de hecho, no hay. Y hay un hecho también curioso que sucedió en España, y fue en España cuando en la pandemia de la primera ola y se saturan los hospitales en la Comunidad de Madrid. Algunos de los que me están escuchando, además sé que han estado por allí, en el recinto ferial de IFEMA, que tiene mucha altura, se monta un hospital
un hospital provisional. Ese hospital provisional tenía una gran ventaja, muchísima altura, con respecto a un hospital tradicional, donde la habitación es muy bajita y es un ambiente muy cerrado y muy confinado. Pues se dio la circunstancia de que no se contagió ningún sanitario en aquel ambiente y que los pacientes mejoraron a mayor velocidad. ¿Por qué? Porque no estaban ni siquiera saturados con su propio virus. Acaba saturado el aire con tu propio virus en un ambiente muy cerrado. ¿Correcto? ¿Vale? Y además, al haber tanta altura, pues había muy buen intercambio desde ese punto de vista, buena ventilación y repito, es el único hospital donde no se llegaron a producir contagios de sanitarios. De acuerdo. Hablando de aviones, otra preguntita dice, entonces, ¿puedo viajar en el avión sin la mascarilla? No, o sea, si no, evidentemente no. Primero porque, vamos, ya por muchas razones, pero vamos, no significa el que haya un buen intercambio y que, vamos a ver, yo me contagio exclusivamente por el número de aerosoles, la carga vírica que hay en el ambiente y el tiempo de exposición, ¿correcto? De alguna manera yo también la estoy limitando con mi mascarilla, ¿cierto? ¿No? Pero si ya todos nos quitamos las mascarillas, pues sí que puedo tener más tiempo, suelto más aerosoles y puedo tener más tiempo de exposición a ellas, ¿no? Por muy buena renovación que tenga. Indiscutiblemente, todas las mascarillas no son estancas y en el avión además hay momentos en los que podemos tomar líquidos o podemos tomar comida y sí que nos la quitamos, ¿vale? Pero estamos reduciendo el tiempo de exposición, ¿vale? Y la ventilación, con lo cual no se puede quitar, lógicamente. De acuerdo. Hay una preguntita que dice, ¿cuáles medios de purificación son confiables? Para mí, de lo mejor es los filtros EPA, ¿vale? Lo que sea una purificación con filtros EPA es lo que más demostrado está. Hay muchos otros, pero no están relativamente demostrados o que pueden ser incluso perjudiciales, ¿eh? No vamos a entrar en alguno de ellos, como puede ser la ionización y demás. No, yo creo que hay distintos. Yo creo que lo mejor es una ventilación con filtros EPA, para mí es lo más eficaz. Filtros EPA los lleva también el avión, por ejemplo. Oye, una puntualización a todo esto que ha hecho Andrés, más que el mejor, no solo que comparto con él la eficacia de estos filtros, pero cuidado con el uso de las máquinas productoras de ozono cuando hay personas, cuidado con ellas, porque son maravillosas, actúan fenomenal, pero no puede haber personas. Eso es. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, en un ambiente donde hay personas, pues un filtro EPA con H, filtro EPA, pero con H, pues es un elemento de ayuda más para prevenir estos contagios. De acuerdo. Entonces, tengo 3 preguntitas para finalizar. Para Andrés, ¿qué tipo de profesional técnico tiene competencias en materia de ventilación? Pues, lógicamente, debe ser un técnico, un ingeniero que conozca y maneja y sepa la ciencia que está manejando, que es el manejo de fluidos, ¿no? Parece sensato que tiene que ser alguien así, que sepa realmente cómo se están manejando los fluidos y cómo puede interferir una cosa en otra, ¿vale? Excelente. Entonces, para Jesús, en España se han tomado medidas más específicas para evitar contagios en colegios. Sí, poco a poco, pero sí. Por ejemplo, la primera sonada fue el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que ha hecho ha dotado una partida especial para que todas las aulas de los alumnos tengan su filtro EPA, que se está desarrollando. Hace escasamente 5 horas estaba leyendo que el ayuntamiento de otra ciudad importante como es Zaragoza había hecho la aprobación igual para que tuviesen esos filtros EPA y cada vez se van sumando más pequeñas entidades con unas iniciativas generalmente locales o de la administración local, que son los ayuntamientos, pero sí se están tomando esta serie de iniciativas. Claro, pensar lo que decía antes Andrés, es que todavía no hemos entrado en el invierno, nos quedan 20 días para entrar en el invierno. Y en España hay regiones
en las que hace muchísimo frío. Yo me imagino un Burgos que puede estar tranquilamente a 4 grados bajo cero, a 5 grados bajo cero. ¿Cómo haces que un colegio, un aula de un colegio, abra las ventanas para que haya ventilación en la puerta a 4 grados bajo cero? Esos chavales me los imagino con gorros de lana, con abrigo y con manta térmica por encima, ¿no? Para mantener el calor. Entonces, yo conozco de estas iniciativas que os decía. Móstoles, el Ayuntamiento de Móstoles también anunciaba ayer o antes de ayer que tomaban esta medida, y sí se han tomado. Y además me parecen muy buenas medidas complementarias, no únicas, pero complementarias, que junto con esa mascarilla que hay que llevar y que además la vamos a tener que llevar durante mucho tiempo, pues ayudan a prevenir estos contagios. Estos y otros, porque yo recuerdo que hace unos días oí hablar que los casos de gripe en España se habían reducido drásticamente. ¿Y a qué se debe eso? Pues en un principio hay que pensar al uso de la mascarilla. O sea, que estamos de alguna manera contribuyendo a un beneficio para la salud de todos. Y muchas de las medidas que se están implantando, como los filtros y la calidad del aire interior y demás, han venido y se quedarán. Afortunadamente se quedarán. ¿Por qué? Porque cada día tenemos las ciudades más contaminadas, la discusión del aire interior ya estaba muy en entredicho, debido a que cada paso hacemos edificios más acristalados y más cerrados, y tenemos esos edificios enfermos donde teníamos muy mala renovación de aire y demás. O sea que yo creo que eso sí que va, además, venir para quedarse afortunadamente, ¿no? Por último, chicos, si no cambian las condiciones, ¿ustedes creen que tendremos una tercera ola? Y cuarta. Yo creo que estamos a tiempo de actuar, ¿no? Es mi creencia, o al menos lo que yo quiero creer. Pero sí que es verdad que se necesita mucha concienciación. Yo oigo frases que a mí no me gustan, como salvemos las Navidades. No, salvemos las Navidades, no. Salvemos la vida de todos. Claro. Entonces, yo creo que a todos, y a mí el primero, por supuesto, nos exige una responsabilidad personal. Y quizás, bueno, en España yo creo que a todos nos ha tocado algo de este coronavirus. Yo he perdido a 6 personas que eran queridas, muy allegadas mías. A mi propio padre también le he perdido, no como consecuencia directa, pero también lo he perdido. Y de alguna manera esto tiene que ser conocido y tiene que generarnos conciencia. Y si no lo genera, no es conocido y no actuamos sobre las transmisiones, pues desde luego vendrá una tercera y, como dice Andrés, una cuarta y una quinta hasta que todo se desplome, ¿no? Y lo triste de esto es que todo es consecuencia de, porque claro, no es una tercera ola y ya está, es una tercera ola, pero hay trabajos, hay negocios que están en el punto de mira y al final todo es una rueda, ¿no? Nos podemos meter en una crisis tremenda si no sabemos actuar, pero hombre, yo creo que hay que confiar también, ¿no? Un poco en nuestro saber hacer y ser capaces de salir de ello adelante. Yo creo que hace falta mucha, como dice Jesús, mucha responsabilidad, pero también mucha información. Sin información no podemos tomar medidas adecuadas y no pueden ser medidas sin que estén debidamente informadas, ¿no? Y eso un poco ha sido el motivo de este grupo de trabajo, es decir, señores, vamos a informar adecuadamente de cómo se comportan los fluidos y las ventilaciones, y no vaya a ser que estemos por intentar ventilar, en vez de mejorar el problema, generando un problema diferente, ¿sabes? O empeorándolo, porque realmente estoy bajando los aerosoles hacia abajo, por ejemplo, con una ventilación y una calefacción superior, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que necesitamos también una buena información desde ese punto de vista. Y una información transparente. La realidad es esta. Ahora tomemos las medidas adecuadas. Que nos tenemos que morir de frío, pero tomemos la decisión, pero estaremos informados, ¿no? Bueno, tengo 3 preguntitas.
Acá. No se engaña, siempre dices que tienes 3 y sí. Es que se emocionan y siguen preguntando. Ajá. Bueno, aquí está. Según sus experiencias en la materia de renovación del ciclo del aire, lo que postula el manual de Mafre, ¿es el recomendado o hay que modificarlo? El que postula el manual de Mafre. Ujú. Bueno, yo sí te puedo decir que por mi experiencia los edificios de Mafre tienen una calidad de aire interior muy buena, por mi experiencia personal. Las renovaciones son muy buenas y todas las aportaciones son exteriores, con la salida interior. Entonces, no sé exactamente de qué manual estáis hablando, porque no creo que no le conozco. Sí deciros que uno de los trabajos que yo hacía en Mafre precisamente eran los planes de autoprotección de sus edificios. Y os puedo asegurar que la ventilación es muy, muy buena. Entonces, Excelente. Bueno, chicos, dice por acá, muchas gracias, muy valiosa esta charla. Qué buenas informaciones nos han dado. Definitivamente profesionales como ustedes hacen la diferencia ante tanta información errada y hasta malintencionadas que hay en las redes. Muchas gracias por la exposición. Así que gracias, le voy a pasar el micrófono al señor Armando para que despide el webinar. Antes de, cuando el señor Armando termine, por favor, las personas que deseen abrir sus cámaras para tomar una foto, para tenerla de recuerdo. Gracias, chicos. Muchas gracias. gracias. Bueno, me toca a mí la parte de agradecimientos y el hasta luego. Pero ya va, no tan rápido. Les puedo decir buenos días, Jesús y Andrés, porque ya cambiaron ustedes de día. Okay. Pero tengo una inquietud con respecto a unos sistemas de purificación de aire que se autorizaron en la República Dominicana, sobre todo para la parte de los restaurantes, y son unos pequeños cuadritos que tienen 3 filtros, de los cuales uno de ellos es lavable. ¿Ok? ¿Qué efectividad, si lo conocen el sistema, ¿qué efectividad consideran ustedes o qué tipo de ayuda dan a lo que puede ser en un momento determinado la purificación del aire que existe en estos recintos? Y sí, muchos son cerrados. Muchos son cerrados. Por lo que describes, son los... Ahí está la foto, mira, ahí está la foto. Ok. Gracias. Sí, allá. Hay una persona que no distingo. Ese equipo así, ok. Sí, no distingo, pero ese es el equipo. Yo no, físicamente no lo he visto, ¿no? Pero yo diría, por lo que has descrito, que se trata de un filtro EPA. Un filtro EPA lleva 3 capas, lleva una primera que sería es un tamiz muy fino, en el que se queda toda la pelusilla, todas las partículas más grandes. Luego lleva otro filtro, justo a continuación lleva otro filtro activo de carbono, y luego posteriormente lleva ese filtrado ya para el pequeño tamaño. En el que yo dispongo lleva un sensor que lo que hace es determinar el tamaño de las partículas. Entonces, yo hablo de esto, pues, no porque me haya comprado un filtro EPA ahora, es que yo tuve un problema personal con mi hijo, tenía alergia y bueno, pues cuando llegaba la parte de los meses de abril y mayo, pues rara era la semana que no teníamos que bajar 1 o 2 días al hospital, ¿no? Porque por la noche se nos asfixiaba. Entonces compramos un aparato de este tipo sin saber lo que era un filtro EPA, esto fue hace 4 años y cambiaron las noches. El niño no hubo que volver a bajarle al hospital. Con lo cual, efectivamente, este aparato que tenía un tamizado que yo desconocía,
estaba haciendo su función. Ujú. Y desde luego sí que es verdad que al principio, en el que yo tengo, pues al principio te asustas un poco, ¿no? Porque lleva una lucecita y cuando se pone al rojo, aquello parece un avión despegando cuando se pone al rojo. Pero luego en condiciones normales se queda y se nivela. Yo, por lo que he visto, me da la sensación de que es un filtro de pan. No Sí, lo yo creo tengo que sí. cerca, pero por lo que habéis descrito me da la sensación que lo es. Yo creo que sí. Ahora, el nivel de eficacia, bueno, el filtro en sí es eficaz. El nivel de eficacia va a depender del número de renovaciones que consiga pasar el ambiente que tiene por ese filtro. Ojo, que si no, igual es como poner un poquito de agua bendita allí nada más, ¿no? ¿Sabes? Vale. Depende de. Yo repito, siempre tiene que ser medible y cuantificable lo que estemos haciendo. Y tiene que haber parámetros de eficacia para poder medir y cuantificar. Entonces, saber cuánto tiempo, cuántas renovaciones hace de ese aire. ¿Ok? Uh-huh. Excelente. Muchísimas gracias, Andrés y Jesús. Requena Consultores expresa su gratitud a los ingenieros Andrés Pedreira Ferreño y Jesús Vicente Hernández Cuero por su magnífica e ilustrativa conferencia. Asimismo, agradecemos el apoyo de la Fundación MAFRE España y de la Fundación MAFRE en la República Dominicana. A las empresas españolas Piseclin y Sexy. No es sexy, sexy. Desde ya ponemos a su disposición todos nuestros canales digitales para recibirles en una próxima oportunidad. Buenas noches a todos, nuestra gratitud por la confianza. Amigos, un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias a todos.